Universidad Distrital en el marco del 8º encuentro de complejidad de autoorganización, presentar al profesor e investigador Carlos Maldonado, doctor en filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, con estudios postdoctorales en la Universidad de Pittsburgh, la Universidad Católica de América y la Universidad de Cambridge. Investigaciones en filosofía de la ciencia y uno de los exponentes más importantes de las ciencias de la complejidad, que se puede apreciar en el documento de investigación El mundo de las ciencias de la complejidad, publicado junto al profesor Nelson Gómez como uno de los estados del arte más completos. El día de hoy, con la conferencia Turing, una puerta a las lógicas no clásicas, recibámoslo con un gran aplauso. Bueno, expresamente debo, sobre todo, agradecer tu presencia, pero quiero felicitar a la profesora Daisy, al profesor Jorge y al grupo de complejidad, porque, ¿cómo se llama? Se llama modestamente el octavo, ya es el 8º encuentro de complejidad, pero si estuviéramos en un país serio, no en el Platanal, la expresión de Platanal es de García Márquez, este sería el Congreso Nacional, el Congreso Colombiano de Complejidad, para redimensionar, digamos, lo que viene haciendo muy bien el grupo de la Distrital. Estupendo. Bueno, la propuesta que te quiero presentar no es muy difícil de ver, de captar. Los sistemas vivos, y eso no es nuevo para ninguno de nosotros, procesan información de forma no algorítmica. ¿Qué significa que procesan información de forma no algorítmica? Por ejemplo, no en términos de funciones. Por ejemplo, no en términos top-down, jerárquicos, lineales y cosas como esas. Hasta el día de hoy, decir que los sistemas vivos procesan información de forma no algorítmica es mucho. Es bastante. Sin embargo, sigue siendo una comprensión negativa, de forma no algorítmica. ¿Y qué significa positiva, afirmativamente? Es lo que te quiero proponer. Hay dos problemas que quisiera compartir contigo, en los que venimos trabajando de forma consistente. Dos problemas de investigación. Vamos a llamarlos caprichosamente el problema 1 y el problema 2. Sobre el problema 1 ya hemos ganado mucho espacio, ¿cierto? Pero no hemos terminado de resolver claramente, de manera puntual, el origen de la vida, ¿cierto? Hay una serie de avances, de hipótesis, de teorías, teoría en ese sentido, en el sentido negativo o especulativo de la palabra, que han hecho apuestas muy importantes, y sin embargo todavía no le cachamos, ¿cierto? Ya sabemos el momento, ya sabemos el lugar, ¿cierto? Pero no sabemos el cómo del problema 1. El problema 2 se encuentra estrechamente vinculado con el 1, y es tratar de entender la lógica de los sistemas vivos. Hay muchas formas de hacerlo: la sociología, la antropología, la filosofía, muchas formas, ¿cierto? Permíteme de manera condensada decir que quizás la mejor expresión para entender lo que hacen los sistemas vivos para vivir es la teoría de la evolución. Darwin, síntesis de Dobzhansky, Fisher y demás, desarrollo de equilibrios puntuados, Eldridge y Gould, etc. Quizás la mejor teoría, despacio, dice Darwin en el último párrafo de la introducción de El origen de las especies: yo creo que la selección natural es el mejor mecanismo para explicar la lógica de la vida, el origen de los sistemas vivos, pero no estoy seguro que sea el único, ¿cierto? Sin embargo, hemos hecho avances fantásticos. Esa idea que voy a decir no es mía. La teoría de la evolución constituye, eso lo dice una bióloga por ahí muy importante, constituye uno de los puntos arquimédicos de toda la civilización contemporánea, ¿cierto? Hablamos de evolución del paciente, evolución de la economía, evolución del universo, etc. De tal manera que, sostiene esta bióloga, si le quitamos el punto de apoyo arquimédico
toda la civilización contemporánea se cae, se desbaraza en mil pedazos, si no supiéramos del concepto de evolución. Ok, da igual. Hay entonces una serie de propuestas, de alternativas a la mejor teoría que hasta el momento hemos encontrado. Presento disculpas, teoría de la evolución, no teoría darwiniana, eso no existe. Tampoco teoría neodarwiniana. No importa, ahí las tienes. La deriva genética, el muy desafortunado concepto de autopoiesis, por más que sea de origen latinoamericano, autoorganización, criterios estadísticos, son otra serie de elementos complementarios a la teoría de la evolución que quisiera ser, me devuelvo, que quisiera ser la mejor respuesta al problema 2. No tienes que estar de acuerdo conmigo. La intuición que tengo, soy hombre, por tanto mi intuición no es muy desarrollada. Si fuera mujer, estaría mejor. El balance de testosterona y progesterona, en fin, no me da. ¿Cómo se llama? Es que si resolvemos, esta es la heurística, digamos, de la investigación que llevamos, si resolvemos la pregunta número 2, podemos acercarnos y podemos resolver, ¿cómo se llama? La pregunta número 1. Esto en alguna parte ya lo hemos publicado, más o menos no ha tenido muchos rechazos hasta la fecha, y entonces ahí está lo que te quería decir. Quisiera, y la razón no es que yo sea ingeniero, la razón no es que sea un tech freak o que sea un tech geek o cosas como esas, quisiera explorar la vía computacional para abordar el problema 2 y entonces el problema 1. Hoy no te voy a hablar, quizás al final, en los últimos 26 segundos, del problema 1, ¿cierto? Y la razón por la que quisiera abordar el problema, ¿cómo se llama? Por vía computacional, ¿cómo se llama? Es muy elemental. Es esa. Se trata de tomar una distancia muy fuerte con respecto a la tradición de los 25 siglos de Occidente. Lo voy a decir con grandes palabras. Una comprensión ontológica. En una universidad que queda al frente de la nuestra, cruzando la séptima, dirían: ¿qué es el hombre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la vida? Cosas por el estilo. Y eso es lo que implica un enfoque computacional. Tratar de entender a los sistemas vivos por lo que hacen, ¿cierto? Si yo estuviera en un auditorio de biología, la idea no es difícil ni inteligente. Se trata de entender la estructura en términos de la función, porque claramente la función determina la estructura. Y entonces, lo que hacemos los sistemas vivos, tú y yo somos un caso particular de sistemas vivos. No creo que seamos el mejor, no creo que seamos el más excelso, pero digamos, para no afectar al pequeño argentino que llevamos por dentro, somos un caso muy importante de los sistemas vivos. Y lo que hacemos los sistemas vivos en este marco es computar, es decir, procesar información. Y procesar información, saber quién me quiere, quién no me quiere, quién es mi amigo, quién se me deja ser mi amigo, qué comida es buena y qué no lo es, qué información es válida y cuál no, cosas como esas. Es un asunto que en últimas te podría costar la vida o la muerte, ¿cierto? La traducción biológica de computación es el proceso de metabolización. Si yo metabolizo bien, quiere decir que tengo una relación más o menos estable, acorde, más o menos armónica con el entorno. Y los que no metabolizamos bien, el café me cae mal, tengo que tomarme un tons por la acidez estomacal y cosas como esas. Los que no metabolizamos bien significa que no logramos entender bien, 1, el entorno, 2, la información, la materia o la energía que me hace posible, y 3, peor, yo mismo o yo misma. Entonces, simplemente lo que hago es la traducción biológica de lo que sería el proceso de computación o hipercomputación.
Uno de los productos más conspicuos del grupo de complejidad de la distrital es Nelson Gómez. Entonces hay productos tangibles e intangibles. Bueno, Nelson es un producto tangible, ¿cierto? Con Nelson avanzamos una idea tratando de dialogar con un par de gatos que tienen más o menos la misma intuición. Gatos que algunos de nosotros no conocemos, como Sterling, como Campis, otra serie de gente. Y hicimos una propuesta que para buena sorpresa nuestra fue aceptada. Y es que entender la forma como los sistemas vivos procesan información se llama hipercomputación biológica. Bueno, la apuesta en realidad es que la hipercomputación biológica constituye una avenida, una ventana, constituye un nutriente importante de las ciencias de la complejidad, que es, digamos, la base de los encuentros que hemos venido organizando, qué sé yo. Y entonces tratamos de sugerir, no era complicado en ese momento, ¿cómo se llama?, que pensar la hipercomputación, es decir, ¿qué es lo que hacen los sistemas vivos para vivir? Es decir, el problema 2 es un tema verdaderamente relevante en el marco de las ciencias de la complejidad. Entonces, si los complejólogos sabemos de cositas como sinergias, autoorganización, turbulencias, fluctuaciones, etc., lo que queremos decir es que además debemos poder saber de hipercomputación biológica. La idea no es complicada para nada. Los sistemas vivos, sugerencia, pero es una propuesta que está lejos de ser unánime. Ya te voy a ilustrar. Es que los sistemas vivos no somos máquinas. Primera nota de pie de página. A menos que seamos algorítmicos. Y cuando yo pienso algorítmicamente, cuando yo vivo algorítmicamente, en términos de cochinadas como misión, visión, bandera, himno, recetas, manuales de funciones, etc., yo soy una máquina, ¿cierto? Cuando yo interiorizo la norma, ¿cierto? Lo que quiere que sea la norma, yo, a pesar mío, me convierto en una máquina. Porque la CPU mía lo que hace es procesar algoritmos que otros han creado. Listo, ahí va. ¿Cierto? Entonces, esta idea está lejos de ser evidente. Hoy los neurólogos todavía explican el funcionamiento del cerebro, excepto gente como Penrose y Hameroff, lo explican en términos de encendido y apagado, ¿cierto? De acción-reacción y cosas como esas. No es evidente la idea de que los sistemas vivos no somos máquinas. 1, 2. Particularmente los médicos que nos formamos en un capítulo singular que se llama la histología, el estudio hasta el día de hoy de las células es la de un mecanismo perfecto de la vida básica de la vida, un mecanismo perfecto que lo que hace los administradores y los ingenieros industriales, lo conocemos muy bien, es vivir y trabajar en términos fordistas y tayloristas. Es decir, la célula trabaja, eso no es vida, vivir para trabajar, y es el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Lo que genera todas las cadenas de ATP, los procesos de identificación de anticuerpos y cosas como esas. La comprensión estándar de la célula es eminentemente maquinal. Las células, el único matiz que hacemos es que las células son reemplazadas por el cuerpo, unas cada 24 horas, otras cada semana, otras cada mes, cosas como esas, pero ese proceso de reemplazo en la comprensión, lo que vamos a llamar la comprensión estándar de la célula, ¿cierto? Es eminentemente maquinal. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en buena parte de la comunidad de ciencias de la vida, en buena parte de la comunidad de la biología, de la medicina, ¿cómo se llama?, no es evidente esta idea. Ahora bien, si aceptamos que los sistemas vivos, las bacterias que tenemos en la flora intestinal, en el aparato bucofaríngeo, lo que tú quieras, por ejemplo, si aceptamos que los sistemas vivos no son máquinas, entonces no procesan información a la manera de las máquinas. Es decir, a la manera de
cualquier máquina de Turing. Persistente, cosas como esas. Supuesto, ese trabajo lo hicimos en un momento determinado a la discusión con la tesis Church-Turing, lo que tú quieras. Si un sistema vivo no procesa información a la manera de una máquina, por ejemplo, de una, ¿cómo se llama? De una máquina de Turing, entonces la conclusión no es inteligente. Ahí está. Es casi sentido común, ¿cierto? Y ese es más o menos el estado de lo que te podría mencionar autores, qué sé yo, te dirían sobre la comprensión computacional, o si lo quieres, informacional, ¿cómo se llama?, de los sistemas vivos. Entonces, la pregunta espontánea que podríamos formular es, ok, listo, te acepto eso, pero ¿qué significa que no procesan algorítmicamente? ¿Cierto? Sí, de acuerdo, no procesan en términos de funciones, ¿cómo se llama? De redes, cosas. Genial. Entonces, como un mecanismo pedagógico, si me permites, te lo voy a decir en los siguientes términos. Los sistemas vivos, para vivir, negamos las reglas. Vivir significa negar las normas. Las cochinadas como dosas, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Quién me mete a mí las reglas? La física, particularmente la física clásica, ¿cierto? La física clásica me mete leyes, me mete restricciones, me mete constricciones, me mete, oportunidades, cosas de esas, ¿cierto? Y gracias, por ejemplo, a Prigozhin, sabemos, por ejemplo, a Prigozhin, ¿cierto? Que es uno de esos grandes obispos, su excelencia, ¿cómo se llama?, de la complejidad, que lo que hacemos los sistemas vivos para vivir es negar los algoritmos, negar las reglas. Entonces, esta idea es muy, muy importante. Es política, científica, biológica, culturalmente muy difícil. Es muy difícil, ¿cierto? Trata de pensar tu vida en términos no algorítmicos. Profesor, pero es que siempre va a haber leyes. Y siempre va a haber restricciones y límites y cosas como esas, ¿cierto? No tienes que estar de acuerdo conmigo. Muchos sabemos de complejidad, pero pocos pensamos y aún menos vivimos en términos de complejidad. Pensar en términos de complejidad significa pensar en términos no algorítmicos. Durísimo, verdaderamente muy fuerte, ¿cierto? Entonces, un esquemita que podría permitirnos comprender cómo es que se explica computacionalmente a los sistemas vivos. Ejemplo, al sistema inmunológico. Ya voy a decir una cosa sobre eso. Por ejemplo, las interacciones con el entorno. Por ejemplo, las ecuaciones Lotka-Volterra, lo que tú quieras. Sería comprender que en el centro hay un pucho de clústeres más grandes, más secuenciales, más paralelos, lo que tú quieras. Hay un grupo de clústeres con una cierta capacidad determinada, un número de petas, un número de teras, qué sé yo, que aumenta cada vez más, eso es evidente, ¿cierto? Y que lo que hacen es exactamente esto, ¿cierto? Están conectados. Están perfectamente conectados, necesita energía, necesita permanentemente energía, hay energía libre, necesita permanentemente energía, ¿cierto?, para poder funcionar. Gracias a este esquema elemental, se hace secuenciación genómica, la CIA espía todos los dispositivos que tú quieras, hacemos exploración del espacio extraterrestre, la NSA hace las jugarretas que tú y yo conocemos. Gracias a un esquema como este, suceden las cosas más apasionantes desde el punto de vista informacional o desde el punto de vista computacional. El gran supuesto empata con el peligro en la comprensión de la unidad básica de los sistemas vivos, que es el Fordismo y el Taylorismo. Es decir, la célula es una máquina, y es una máquina que trabaja, y cuando deja de trabajar, chichi, popis, sudor, entonces hay eliminación, renovación de células y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá es la idea
muy, muy delicada para el esfuerzo de pensar lo que significa procesamiento de información no algorítmico, y es que yo tengo que estar conectado todo el tiempo. Te lo voy a decir en términos de psicología, en términos de educación o en términos de medicina. Yo tengo que tener una actitud atencional permanentemente. Cuando yo me despierto de la cirugía, cuando salgo de la borrachera, cuando salgo de la drogada impresionante que sea, el médico que está al frente mío lleva a cabo dos preguntas. Uno, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Yo no me acuerdo, evidentemente, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuántos dedos hay? Reconoce aquí a la enfermera. Eso se llama estado atencional, en medicina, en psicología, etc. Yo estoy consciente de una silla, una persona, una vaca, etc. Y otra cosa es perfectamente distinta, es si yo soy consciente, por ejemplo, de las palabras que me está diciendo el otro, de quién es el otro, sí, de quién soy yo, y cosas como esas. La distinción es básica, es primaria, de conciencia o autoconciencia, primera nota de pie de página, y, ya la menciono, y de una actitud atencional. La más básica de todas las actitudes, biológicamente hablando, sería atencional, ¿cierto? Dije que iba a mencionar una nota de pie de página. Bueno, ya recordaré. Entonces, eso es lo que podemos denominar, y esta es una trampa implícita. Se me mete el diablo por la puerta de atrás, por la rendija del rincón, y es que entonces los sistemas vivos, los sistemas que procesan información, están conectados. Y si no están conectados, no, nada. ¿Cierto? El hecho de estar conectados significa, digamos en términos muy básicos, que hay una fuente de energía allá que me está... Si no, la batería se me descarga, cosas de esas. ¿Y eso no es algorítmico? ¿Qué es eso? Cuando tú hablas de atención, un ejercicio de conciencia. Sí. O sea, cuando estás conectado, hay ideas algorítmicas. Señor Martínez, ¿cómo le va? Entonces tú, soy Martínez. ¿Sí? Entonces, lo que busca la medicina, ¿sí? A ver, vamos, Jorge, a ver, Enrique, antes de decir vuelve en ti, es que yo llegue a un estado atencional y del estado atencional diga, oye, ¿y qué me pasó? Una planta tiene memoria. Sí, primero nota de pie de página, te cojo a besos y abrazos, era lo que iba a decir. Chisme. La conciencia. 1. 2. La autoconciencia no es un rasgo clara y distintamente humano. Existen procesos, existen fenómenos de conciencia y de autoconciencia. ¿Sí? Hay una mano que me persigue. ¿Sí? Cuando yo me disocio, hay una mano que, pues, sálvame, qué sé yo. Hay procesos de conciencia y de autoconciencia, e incluso en otras especies. Y sí, ya que lo mencionaste, por ejemplo, en algunos mamíferos superiores. Por ejemplo, en las plantas. ¿Cierto? Entonces, el esquema antropocéntrico, antropomórfico, antropológico de conciencia y estado atencional, pues se ha modificado radicalmente, porque te ruego que seas bondadoso o bondadosa conmigo, es un rasgo, grosso modo, de los sistemas vivos. Y no únicamente de Pedro Martínez o de Juana Rodríguez. ¿Me explico? Ok. Entonces, ¿qué es lo que en realidad... Despacio. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que en realidad pasa? Que no siempre procesamos información. 1. 2. No siempre procesamos información bien. 3. Yo estoy desvirolado.
Y cuando estoy dentro, por ejemplo, cuando estoy, un buen ejemplo de frente al mundo real es cuando yo juego. Y cuando yo juego, ¿cierto? Cuando voy desvirolado, el tipo en el Transmilenio lo que es, aprovecha de mi celular y cosas como esas, ¿cierto? Claro, un pequeño demonio de Laplace me diría, pero era porque tú estabas enfocado en otra cosa y no en lo que tenías que estar. Ya voy a volver sobre esa idea. Entonces, el problema es que existe el error, existe el juego, existe el sueño, existe la aleatoriedad, ¿cierto? Que son circunstancias que me dicen que yo me amplogueo, ¿cierto? Y cuando yo estoy desconectado, eso es fantástico. La inmensa mayoría de bichos como tú y yo vivimos en piloto automático la mayor parte del tiempo. Eso está perfectamente estudiado por parte de las ciencias cognitivas, ¿cierto? Yo no tengo que pensar, ser cartesiano y decir, yo pienso, entonces yo existo y voy a subir 18 escalones. La inmensa mayoría, en el caso de los seres humanos, que es que ha sido bastante más estudiado, ¿cierto? La vida nuestra sucede en piloto automático. Genial. Entonces, el mérito de ese reconocimiento es que me saca de lado cosas como el intelectualismo, el racionalismo o el hiperracionalismo y cosas como esas. Y entonces, claro, nos encontramos con que la dificultad es que si yo no estoy en estado atencional permanentemente y yo, etcétera, a uno le pasan cosas. Y las cosas que a uno le pasan no siempre son favorables o positivas. Es decir, sin forzar el argumento, yo, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, no siempre proceso información. Ok. Entonces, frente a argumentos de tipo lógico, de tipo ontológico, lo que tú quieras, ¿cierto? Existe el más difícil de todos los problemas en ciencia, en la vida, en complejidad, que es el problema de la aleatoriedad, ¿cierto? Tu tía y la mía, tú y yo no hablamos así, tu tía y la mía dicen cosas como que, bueno, mi amor, si nosotros nos conocimos, sería por algo. ¿No? Y si no le salió, sería por algo. Era que no le convenía. Tía, estudia un poco de complejidad. Y entonces la tía tuya y mía, que no nos ha leído a nosotros, pero sí se leyó a Laplace y toda la modernidad, dice, pero hay un demonio. La modernidad está llena de demonios, ¿cierto? Pero hay un demonio que sí sabe, porque era que no le convenía. Por algo sería, mi amor, ¿sí? Dejemos las cosas así. ¿Se te perdieron 20 pesos? Alguien más lo necesitaba. Así es la tía tuya y mía, ¿cierto? Entonces, el gran problema es que, y la inmensa mayoría de complejólogos somos deterministas, porque la gente necesita tener alguna explicación, aunque sea una mala explicación, a no tener ninguna explicación. Hay cosas que suceden sin ninguna razón. Y hay cosas que suceden sin una razón mejor que otra. No. Tiene que ser por algo. ¿Sí? Dios es bueno. La vida, sí. Y entonces, en unas cuadras más hacia el norte, hacia la 51, me dirían, ¿sabe cómo hace sus cosas? Por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, lo que no tienes que estar de acuerdo conmigo, no es inteligente, tú ya lo sabes, ¿cierto? La marca distintiva de complejidad es la aleatoriedad. Y entonces, lo que hacemos muchos complejólogos es matar la complejidad, reducirla. Y existen cochinadas como teoría del riesgo. Así trabajamos en la NASA, y no es poca cosa. Entonces, tú eres física, tú eres matemático, tú eres ingeniero de materiales, etc. Y lo que hacemos en la NASA es, piénsate el error más chiflado del mundo. Esta válvula se revienta,
ese canal de comunicación no funciona, el vestido se les zafa, qué sé yo, y empezamos a pensar el error al máximo, incluso lo imposible que tú quieras, ¿cierto? Reducimos el riesgo, qué sé yo, y entonces reducimos y tenemos un mundo, afortunadamente, en muchas ocasiones, perfectamente determinista. Teoría de riesgo, teoría de volatilidad del mercado. ¿Cómo se llama? La planeación, prospectiva y cochinaditas de esas. Es la forma de que, es el hecho de que yo veo la aleatoriedad, pero la mato. La mato porque, sí, constante de Lyapunov, métodos numéricos, lo que tú quieras, la veo, pero una se asusta con la aleatoriedad. Porque tiene que haber un rasgo determinista. Brutas mía. ¿Cierto? Entonces, lo que te quiero decir no es difícil. Es que, ¿por qué la complejidad? ¿Por qué la complejidad? Porque existe la aleatoriedad. Porque las cosas no son necesarias y las cosas no son inevitables. Segunda nota de pie de página. Esa idea de determinismo nos la meten los griegos. Los griegos, mucho antes de los semitas, mucho antes de los romanos, ¿cierto? Tenemos la noción de destino. Las tres viejitas, que son las parcas, lindas, con el pelito blanco, qué sé yo, están tejiendo el destino. Y ni siquiera los hombres, ni siquiera los héroes o los semidioses, ni siquiera los dioses se libran del destino. El destino es un fatum que en el mejor de los casos, sí, y eso me hace héroe, lo que yo puedo hacer es asumirlo. Y quizás, asumiéndolo, me va la vida. Esa idea viene de los griegos. Entonces, ser occidentales significa no ver como los tres micos que conocemos tú y yo, el problema más difícil, psicológica, emocional y cognitivamente, que es la aleatoriedad. La última vez que lo digo, si Goethe nos dijo que hay verdades que son verdaderas y no sabemos muy bien por qué, mucho mejor, ¿cierto? Hay cosas que suceden sin ninguna razón. Y sin una razón, mejor que otra. Entonces, no te vayas. Sí. Una derivación de la cosa, bueno, no es difícil, ahí la tienes. Entonces, los sistemas vivos somos clásicos. ¿Es fácil? Somos parcialmente clásicos. ¿Cierto? Es decir, yo me tengo que afeitar, las niñas nos tenemos que poner las medias veladas, yo tengo que desayunar, lo que sea, ¿cierto? El punto fantástico es que, y eso es a lo que apunta hipercomputación biológica, es que aunque seamos clásicos, aunque seamos casi clásicos, voy a darte argumentos para el debate, aunque seamos quantum-like, ¿cierto? Tú dices quantum-like y quedas bien. Sí, otro café para el profesor. Es que si yo procesamos información en términos clásicos. Dos puntos. No tienes que estar de acuerdo conmigo. El cerebro es un sistema cuántico que se comporta clásicamente por culpa de la cochina cultura. Entonces la cultura me hace a mi clásico. Y cuando me hace mi clásico, me hace algorítmico. Me vuelve maquinal. Me vuelve predecible. Y cosas por el estilo. ¿Cierto? Una pregunta. Sí, dime. Ahí anteriormente nombraste lo de automático. Y es verdad. Y obviamente todo eso tiene que ser con el cerebro. Nosotros somos demasiados automáticos. Cosas sencillas como la lavada de dientes, etcétera, etcétera. Hay gente de los grandes psicólogos y cosas que he leído, es que hoy en día no seamos automáticos en esas cositas tan pequeñas, como que siempre nos lavamos los dientes con la mano derecha. No, lávese los dientes con la mano izquierda y haga las cosas con diferentes modos y tratando de pensar las cosas diferentes, y ahí no se vuelve uno tan automático y obviamente está activando algunas zonas del cerebro que están ya quieticas y que con el tiempo se nos mueven. Y esa cuestión que no seamos tan automáticos nos va a revivir algunas zonas del cerebro que las tenemos quietas o que se nos van a morir. 5.
Punto seguido. ¿En qué consiste el budismo zen? La ceremonia del té, el tiro al arco con la flecha, cosas como esas. Sí, ayer engañaron a la chusma con PNL, planación neurolingüística, y todo el mundo gana PNL. Y hoy se llama mindfulness. Hijo de pucha. ¿Y en qué consiste la cosa? Tú, en lo que estás haciendo, concéntrate y haz. Básicamente, ¿cierto? Te empaquetas cualquier cantidad de plata para mindfulness. ¿Sí? Es básicamente el hecho de que mientras yo me estoy bañando los dientes, no estoy pensando en el carro ni en la clase que tengo. Esa es la ceremonia del té. Estás también. Perfecto. No te vayas. Sí. Entonces, no es complicado. La vida es una gran red, para mencionar una palabrita muy catchy de hoy en día. Es una gran red cooperativa, ¿cierto? Y esa gran red cooperativa es eminentemente interactiva. Es decir, es como si dijera, la vida tiene un fundamento, sí, pero ese fundamento es plural. Es plural. Y eso se llama diversidad genética, diversidad cultural, diversidad natural y cosas como esas, ¿cierto? Y entonces, hay algunas formas recientes de computación que tú trabajas muy bien. Por ejemplo, la interactiva, ¿cómo se llama? Que podría ser muy sugestiva para tratar de entender, fantástico, la dinámica, los flujos, los procesos que somos los sistemas vivos. Es como si te dijera, las complejólogas y los complejólogos no hablamos de estados. El estado del paciente, el estado de la economía, no. Pensar en complejidad significa pensar en procesos, en flujos, si tú quieres, en dinámicas, ¿cierto? Y entonces eso podríamos muy bien entenderlo en términos de esos bucles de realimentación positivo y negativos al mismo tiempo, según el caso, qué sé yo, que sería la computación interactiva. A título tentativo, podríamos decir que ahí se podría abrir, ¿cómo se llama? Se podría abrir una puerta, ¿cómo se llama? Para entender la hipercomputación biológica. Mi propuesta, regálame 8 minutos más, va por otro camino. Entonces, lo que hacemos los sistemas vivos para vivir es permanentemente procesar información. Pero la realidad, el mundo, mi relación contigo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, no existe antes del procesamiento de la información y tampoco existe después del procesamiento de la información. Existe en el momento en el que tú y yo estamos por el espacio. Tercera nota del pietaje. Lo que estoy expresando, tú tienes una formación científica mejor que la mía, lo que estoy expresando es la noción de entrelazamiento. Es decir, la realidad no existe antes del procesamiento de información, pero tampoco existe después. Existe en el momento, en el tiempo, en los modos en los que estamos más o menos bien procesando la información, ¿cierto? Entonces, hay un tema que en realidad es un reto para los que trabajamos ciencias de la computación o cosas de esas. Los que no lo trabajamos, pues no vemos la dificultad, y es que el supuesto implícito, tácito en la comprensión del procesamiento de información sucede habitualmente con base en uno de los 3 cerebros que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos 3 cerebros, en uno solo. ¿Sí? Pague uno y llévese a 3. ¿Cierto? El neocórtex, y entonces ahí estaría cosas muy interesantes, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Deep Blue ganándole a Kasparov y Deep Blue aprendiendo y ganando juego de Go y todas esas cosas fantásticas. El problema es que el procesamiento de información, y es simplemente una ilustración, sucede en la interacción entre mi pequeño cerebro reptiliano, ¿sí? Yo soy de centro democrático, yo soy mi cerebro liberal,
que es de mamífero, los liberales, sí, entonces decimos inteligencia emocional. ¿Y cómo es eso? Eso se llama marketing político. Y el neocórtex. No hay hasta el momento, por favor, corrígeme y te cojo a besos y abrazos, ningún trabajo de modelamiento o simulación sobre, uno, el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, y dos, las interacciones entre los tres. Entonces, lo que hemos asumido, y no es poco, hemos hecho magníficos avances, ¿cómo se llama? Es sobre uno de los tres cerebros. Pero, digamos, la silla en la que estamos sentados tú y yo, ella, yo soy animista, yo creo en el panpsiquismo, hay que ser taxista para eso, ¿no? Oye, pórtese bien, no me deje tirado. Y no me deja tirado el taxi, ¿cierto? Yo podría in extremis decir que la silla es consciente de mi presencia sobre ella y que yo me cambio de posición y cosas como esas, ¿cierto? Pero la silla no es consciente de su propia corporeidad. Y es un cerebro reptiliano. Tengo como frío, ¿no? Oiga, ¿usted no tiene frío? Está haciendo como, así, cosas de esas, ¿cierto? La conciencia sobre el cuerpo, ¿cierto? Hay un campo de computación que tú manejas mucho mejor que yo, que es la morfológica, ¿cierto? Implica el embodiment de la computación. Listo, hemos avanzado un poco de cosas sobre esta cosa, ¿cierto? El punto fantástico es, ¿qué tal? Y yo soy optimista, ¿cierto? Nadie es perfecto, yo soy optimista, ¿cierto? ¿Qué tal si mañana o pasado mañana lográramos combinar inteligencia artificial, vida artificial y robótica, por decirlo menos, en la combinación de estas tres cosas? Ganaríamos inmensamente más, ¿cómo se llama? En la comprensión del sistema de procesamiento de información, que es el sistema vivo. Ok, avanzando un pequeño paso, lo que podemos reconocer, y es lo que estábamos diciendo con el hecho de que no siempre estoy conectado, de que muchas veces mis cosas suceden en términos de piloto automático, ¿cierto? Es que los sistemas vivos no procesan información de manera continua. Es decir, el problema de la continuidad del tiempo, de la continuidad del espacio, de la continuidad de la naturaleza, no sería muy evidente. Y lo que más prudentemente, en términos más cautos, podríamos decir, es que tú y yo procesamos información en términos discretos. Y a veces bien, y a veces mejor, y a veces no me cacho. ¿Pero se almacena continuamente? No continuamente. Oye, no, perdóname, espérate. ¿Qué te estaba diciendo? Eso, no continuamente. O sea, no se procesa continuamente, pero se puede almacenar continuamente. Se puede almacenar, pero no se almacena continuamente. Oye, espérate. Es que yo que te iba a querer. La nota de página número 1. Yo que te iba. ¿Cuáles como esas? Y entonces el Alzheimer me salta por detrás, ¿cierto? Se puede almacenar continuamente. No se almacena continuamente. ¿Cierto? Hay una tesis muy fuerte debajo de lo que te acabo de decir. No tienes que estar de acuerdo conmigo. La inmensa mayoría de los investigadores están en contra de mi posición. Los sistemas vivos, la naturaleza, son sistemas discretos. La inmensa mayoría de gente con argumentos mejores que los que yo te puedo decir, y entonces estadísticamente yo estaría muy contento, dice, no, son sistemas continuos, ¿cierto? Pero esa idea no la puedo desarrollar en este momento, digamos, por falta de tiempo. Entonces, una manera de aproximarnos a la cosa es decir que yo proceso información en la medida en que lo necesito, porque los sistemas vivos somos sistemas físicos y los sistemas físicos somos sistemas lochos, hacemos el menor esfuerzo posible, ¿sí? Y solo cuando es necesario, ¿cierto? Eso es termodinámica básica. La termodinámica básica que tiene 2 capítulos, la de Boltzmann y la de Prigozhin y cosas como esas, ¿cierto? Ahí está. Entonces, lo más grande que puede hacer un sistema vivo es lo más fantástico
que sucede desde el punto de vista comportamental, que es procesar información. Genial. Pero, discúlpame, eso es básico para ti y para mí. Procesar información es cambiar una cosa a otra. Y lo más básico que hacemos los sistemas vivos es cambiar materia inorgánica, materia no viva, en materia viva. Genial. Pero solo, digamos, en la medida en que aprendemos, en la medida en que, listo, cosas como esas. Entonces, ahí está lo que te estaba queriendo decir. No me voy a extender porque quiero más bien concentrarme en otra parte. Entonces, los sistemas vivos procesamos información en la medida en que la información misma, desde luego, va cambiando sobre el mundo. Entonces, podemos demorarnos 5 minutos ahí. Lo que viene no es inteligente, no es inteligente para nada, es simplemente una reconsideración de cómo, por ejemplo, trabajamos tú y yo. Eso está perfectamente estudiado. Nadie como la psicología, y si lo quiere la psicología, las ciencias cognitivas, lo tiene también, ¿cierto? Mientras que, por el contrario, ¿cierto? El esquema en otra parte, por ejemplo, ¿cierto? Sería bastante más elemental, pero funciona. ¿Sí? Los que somos de estrato 1, por eso, pero funciona. Sí, ahí está, ¿cierto? Entonces, ahí lo que quiero decir es que hay una serie de implícitos fantásticos que podríamos eventualmente, ok. Entonces debe ser posible entender afirmativa, positivamente, el hecho de que tú no sigues reglas si estás vivo, de que tú no sigues reglas si eres libre, cosas por el estilo. Entonces, en términos, digamos, tentativos, podríamos considerar, por ejemplo, la computación morfológica, por ejemplo, la computación emergente, por ejemplo, etc. Pero la sugerencia que te haría es que la forma como los sistemas vivos procesan es computación aleatoria, no algoritmos aleatorios. Eso ya está, listo, da igual, ¿cierto? Ok. Lo fantástico es que los sistemas vivos no procesan información de una sola manera. Ni un sistema vivo en términos ontogenéticos, en términos organísmicos, ni un sistema vivo en términos filogenéticos, de comunidades, de grupos, de especies y cosas por el estilo. Uno, no procesa información de una sola manera y no termina de procesar información de una manera más que de otra. Genial. Si hay una instancia en el pinche universo donde suceda la innovación y la creatividad, es en los sistemas vivos, cuando estamos vivos. Porque muchos de los sistemas vivos, y eso se llama la cultura, no estamos vivos. Y sin embargo, somos funcionales. Somos máquinas, en fin, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, combinamos distintas formas, distintos modos, y no terminamos de... lo que te estoy queriendo decir es reduccionista, y no terminamos de procesar información de una manera más que de otra, e incluso, por favor, sé bondadoso conmigo, introducimos otras formas de procesamiento que anteriormente eran inopinadas. En fin, eso se llama evolución, eso se llama aprendizaje, en fin, eso se llama adaptación. Entonces, en muchas ocasiones, el procesamiento de información es también, el énfasis es también, una cuestión de azar, una cuestión de suerte. Quienes hemos rasguñado algún capítulo de la filosofía, conocemos un autor clásico que se llama Bernard Williams, no importa quién sea, es como decir Juan Sánchez, que tiene un texto fundamental que se llama La suerte moral, moral luck. Y algunos tenemos moral luck. No es que yo sea bueno, no es que... Eso es lo que el mundo pagano, cuando tú y yo éramos paganos, se llamaba la buena fortuna. Pero hoy ya no existen paganos. Somos republicanos, somos liberales, somos comunistas, somos... lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces,
randomness me fulea todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Me fulea randomness. Y que... sí, cosas por el estilo. Y entonces, lo que yo quisiera sugerirte es que la forma como los sistemas vivos procesan positiva o afirmativamente información es aleatoriamente. Y entonces la gran dificultad emocional, psicológica, ¿cómo se llama? Cognitiva, es qué hacer con la vida. Entonces, yo te ruego un favor, es en serio, te ruego un favor. La aleatoriedad, por definición, no existe siempre. ¿Sí? Una manera pedagógica de traducirte eso es lo que, por ejemplo, cuando se producen bifurcaciones, gente como Prigozhin dice, es sensibilidad a las condiciones iniciales, y se produce una bifurcación. ¿Cierto? O es en la configuración de determinados toros, ¿cierto? De Henan, o qué sé yo, mariposa de Lawrence, en ese momento. No te estoy diciendo que el mundo y la vida son aleatorios. Un poquito antes que eso, lo que te podría decir es que la aleatoriedad juega un papel determinante. Y ese es un problema medular que marca a las ciencias de la complejidad en contraste con todas las otras ciencias. Incluso muchas de la familia de complejidad, para mencionar el Bamba fabuloso de Castellani que todos conocemos. Dinámicas de sistemas, cibernética y cochinaditas de esas. ¿Cierto? Que lo que busca es control y predecibilidad y cosas como esas. Sorpresa. No solamente, y entonces termino en punta, en otro espacio hemos tenido la oportunidad de presentarlo de forma más amplia. No solamente los sistemas vivos procesan información, sino la naturaleza misma procesa información. Y el esquema clásico con Wheeler, no importa si tú y yo conocemos a Wheeler o no, sería eso. Cuando tú y yo compramos una blusa o unos zapatos, etc., manifiestamente estamos comprando información. ¿Sí? Me gustas. Lo que el tipo de saber quieren decir es que hay una información relevante para él. ¿Cierto? La naturaleza misma, animales, plantas, e incluso podríamos ir hasta el mundo subatómico, decide, piensa, conoce. El tema difícil que no tengo tiempo para presentarlo sería el famoso teorema del libre albedrío fuerte de Cohen, ¿cómo se llama? Stewart. Claro. Y entonces una forma como podríamos sintetizar la cosa sería más o menos en esos términos. Vivir es un proceso de indeterminación permanente. Pensar la complejidad no es determinar. Profesor, formule su proyecto de investigación en términos de verbos que se puedan medir. Establecer. Pensar la complejidad significa indeterminar los fenómenos. Porque los fenómenos se van indeterminando permanentemente sin nunca terminar de determinarse. Cuando yo termino de determinarme, soy esta mesa, estoy muerto. Pero vivir es un proceso de indeterminación esencialmente inacabado. Entonces, soy un sistema clásico, soy un sistema determinista, me limo las uñas y me corto, me afeito y me corto, ¿sí? ¿Cierto? Ese es el triunfo de la física clásica, ¿cierto? Voy caminando y me tropiezo, pero vivir es, ok, termino entonces, a título puramente provocativo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, con lo siguiente. El mundo es esencialmente cuántico, y el mundo clásico es solo un límite de sistemas probabilísticos que se determinan permanentemente. Y entonces, la forma como los sistemas vivos procesan información es aprendiendo, incorporando, no desconociendo el papel del azar. Y eso abre una puerta. Los españoles, que nunca estuvieron en Europa, dirán la puerta de Alcalá, ¿cierto? Los alemanes decimos la puerta de Brandenburgo, así de grande. ¿Cómo se llama? Para un capítulo sugestivo, y es que entonces el procesamiento no algorítmico es procesamiento aleatorio. Y si le cerré la puerta durante 2500 años a la aleatoriedad, mi amor,
Es lo que pasó. ¿Por algo sería? Y es el bendito Laplace. Es el bendito. Si hay alguien triunfante en el mundo de hoy, política, cultural, educativa, sociológica, emocional, religiosa, etc., es Laplace. Es que entonces yo le abro una puerta así a un tema que durante 2500 años fue totalmente desconocido: la aleatoriedad. Gracias. Bueno, pasamos a la parte de las preguntas. Entonces, ¿quiénes quieren realizarle alguna pregunta al profesor Maldonado? Mauricio 2 y acá 3, listo. Basta. 4, 5. Listo. 1. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Me dio mucho para pensar. Ahora, cuando yo lo escucho, la verdad es que sí, es bien provocativo, es decir, todo viene de la incertidumbre de la cuántica. Para mí, la verdad es que ni tengo que ir hacia allá, ¿no? A mí cuando trabajo en los sistemas sociales, o incluso físicos o biológicos, en sistemas complejos, no necesito la cuántica para saber, para reconocer que la incertidumbre no maneja. Hay diferentes fuentes de la incertidumbre, puede ser mi límite de entender las condiciones iniciales, mis límites de conocer las leyes, mis límites de conocer todas las variables. En ciencia social nunca conocemos todas las variables, ¿no? Es el sistema más complejo, los sistemas más complejos, ¿no? Y el caos, como no conozco los sistemas, las condiciones iniciales, ¿no? Entonces la verdad es que yo no estoy seguro, y muchas veces me dicen, ay, ¿por qué no te metes en la cuántica? Yo te digo, la verdad es que no necesito la cuántica para ya estoy ya sobrecargado con la aleatoriedad que viene de razones clásicas, ¿no? Genial. Sí. Entonces, uno, pensar sistemas y comportamientos cuánticos no significa pensar escalas microscópicas. Existen fenómenos cuánticos macroscópicos. 1. 2. Pensar sistemas cuánticos no significa pensar a la manera de la física cuántica. 3. Pensar sistemas cuánticos no significa reducirme hasta los años, desde los años, qué sé yo, 20, etcétera, hasta los 70, a la interpretación de Copenhague. Y era, a nivel de diálogo, hay más de 14 interpretaciones sobre la mecánica cuántica. 5. Pensar sistemas cuánticos significa reconocer de base que sobre la mesa hay biología cuántica, física cuántica, química cuántica, ingeniería basada en principios o comportamientos cuánticos y ciencias sociales cuánticas. Ciencias sociales cuánticas. Social. Te quiero mucho. Sí, porque te dije sí. La sugerencia que yo te haría es que pensar la escala clásica o macroscópica y la escala cuántica o microscópica es pensar tiempos. Los tiempos clásicos son lentos. Segundo, minuto, día, mes. ¿Qué es el tiempo de las ciencias sociales clásicas? ¿Sí? A rey muerto, rey puesto. Políticas públicas. Sistema unicameral o bicameral. Cualquiera de esas. Pero pensar en términos cuánticos, nada en el marco de la teoría cuántica me permite a mí establecer una distinción y mucho menos una oposición entre fenómenos microscópicos y macroscópicos. Y pensar sistemas cuánticos es pensar tiempos vertiginosos. Mili, micro, pico, nano, pico, ato, femto, fantástico. Las cosas más importantes que pasan a los sistemas sociales vienen de la escala microscópica y se plazan al caso en la escala macroscópica. Atención, salud, memoria, enfermedad, son fenómenos que pasan en tiempos vertiginosos, nanoescalares, para decirlo de manera rápida, pero que se expresan al cabo en tiempos macroscópicos. Las ciencias sociales y humanas somos ciertas
ciegas, sordas, mudas, rabiosas, qué sé yo, con respecto a los tiempos microscópicos. Y no sabemos que el fenómeno de atención, de memoria, de salud, qué sé yo, suceden en escalas microscópicas. Entonces, el llamado al mundo cuántico no implica simplemente indeterminación y principio complementario de coherencia cuántica, recoherencia cuántica, no localidad y cosas como esas. Puede ser, pero básicamente tiempos vertiginosos, tiempos que suceden en escala, repito, mili, micro, nano, pico, ato, femto, que son y entonces eso me conduciría a mí a cosas que tú y yo no sabemos, como la femtoquímica, la femtobiología y cosas por el estilo. Entonces, la idea es, ¿qué tal si simplemente ponemos sobre la mesa los dos tiempos? Porque las ciencias sociales no tienen clásicas, pucha, mencionadas muy bien Abel, y cosas como esas, ni idea sobre esos tiempos microscópicos. Entonces, no hablo de volúmenes, puchos o tamaños. Por lo que nosotros hemos hablado en varios seminarios y pues en eso estamos de acuerdo, que la naturaleza también computa y que ese término en cierta manera está muy sobrevalorado, no solamente los computadores, los dispositivos digitales, sino nosotros los seres humanos somos una propia forma de computar información. Sin embargo, entonces no me queda claro, o digamos que queda como un escenario muy abierto en el sentido de que nosotros teníamos ingeniería clásica, pero también tenemos una ingeniería, digamos, de sistemas complejos donde nosotros mediante la simulación tenemos nuevos escenarios, formamos nuevos escenarios. Digamos que esos nuevos escenarios nos dan la posibilidad de plantear nuevos mundos sin las limitaciones que tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar, digamos, a un contraste entre este mundo actual y ese mundo simulado, porque si no, nuestro mundo simulado pues se va a quedar como en el aire. Entonces, ¿cómo son esas nuevas herramientas que vienen desde la parte de, bueno, todas las áreas que usted nos explica? Sí. ¿Cómo es esa nueva herramienta de afrontar esa complejidad? Mira, eso es te quiero mucho, eso es de Ravi. Corría el 5º encuentro interuniversitario y entonces hablábamos en algún momento sobre el hecho de que a los ingenieros nos enseñan, me normalizaron, a diseñar, a parametrizar, a linearizar. Yo era muy joven, se aprovecharon de mí. Porque cuando en español no existe la cosa, ¿sí? Complex Engineering Systems es ingenierar. Eso es lindo, eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo ingenierar sistemas complejos? Negativamente, eso lo tenemos, ingeniería clásica, invertida, etc. Y entonces, yo sé que tengo para pensar sistemas complejos es muy difícil, significa no parametrizar. Cuando yo parametrizo, es como yo vi la aleatoriedad, la reduzco, la mato, ¿cierto? Esto implica una revolución total en el orden. Te lo voy a decir con alguien que no tenía la más mínima idea de complejidad, que además era determinista. Einstein. Einstein dice, si yo quiero resolver un problema, el que tú quieres, por ejemplo, y que el problema que tenía Einstein era su debate con Bohr, yo tengo que modificar el marco en el que surge el problema. Entonces, como yo tengo la desgracia de tener clases de metodología de investigación, entonces me dicen, modifique el marco epistemológico, modifique el marco conceptual y modifique el marco, listo. Pero Einstein, que el tipo sabía que estaba hablando, es modifícame, llévalo más lejos, modifícame el marco social en el que surge el problema, el marco cultural, el marco político en el que surge el problema. Si yo no modifico el marco en el que surge el problema, ¿sabes qué termino haciendo? Perdón las niñas, voy a decir una grosería, investigaciones epidemiológicas.
¿cierto? Y la inmensa mayoría de las publicaciones son inocuas, y nos damos los puntos, lo que tú quieras. Si yo quiero resolver un problema, el Pisco le dio en el blanco, tengo que poder modificar el marco, punto, en el que surgió el problema. Entonces, cuando el sistema, voy a hablar como, yo no había nacido en 1960, cuando en los años 60, ¿sí? El establecimiento, el sistema, me decía, sí, formule la pregunta de investigación, profesor. Entonces, sí, listo, da igual. Pero yo no modifico el marco del problema, el sistema le coge picos, porque no le he hecho ni cosquillas al sistema. Es muy fuerte, sé lo que te estoy diciendo. Por eso, complejidad está lejos hoy de ser todavía un paradigma vigente y cosas de eso. Somos alternativos y hippies. Está lejos. No sé si... En fin, más o menos. ¿Por qué le has palo Maturana? Ah, sí, es fácil. Porque para ti, ¿dónde está el punto godeliano o la incompletud en la autoorganización? Bien. La razón por la que doy, en fin, es sangre latina, etc. Antes de eso, América Latina ha hecho solo 4, quizás 5 contribuciones a la historia del pensamiento universal. Esas 4 o 5 contribuciones, más 2 cuchuflis, son, el orden no importa, concepto de desarrollo, Raúl Prebisch, Argentina. 2, autopoiesis, Maturana y Varela. 3, lógicas para consistentes, Newton da Costa. 4, economía de escala, Manfred Max Neff, Bacorpo. Esas son las... América Latina ha hecho contribuciones en arte, en música, en pintura, pero en materia de esa... Listo, ahí va. Déjame, me regodeo con una cosa. No solamente Maturana, sino también Edgar Morán. La base, sea yo complejólogo o no, la base sobre la cual yo hago ciencia son datos. Como dicen los gringos, ok, so first you good, now show me the money, man. Yo no tengo tiempo, ¿sí? Show me the money. ¿Sí? Ahora con Trump más, pues, ¿sí? Lo que no hay en Morán o en Maturana son datos. 1, 2. Maturana y Morán coinciden en que no citan ni al perro. No citan ni al mago Merlín. Yo no sé nada. ¿Cierto? ¿Cierto? Y 3. Por tanto, el cuerpo argumentativo, el aparato heurístico. ¿Por eso? ¿Por no citar? Perdóname, dije otra vez. Primero, machos, reload. Sí. Primero, datos. Por eso, no. Una cosa son los datos y otra cosa son las fuentes. Claro. Sin datos no hay nada. De entrada. Mucho más hoy, manifiestamente, a partir de 1998, ¿cuántas clases de ciencia hay hoy en el mundo? 4. Ciencia por inducción, ciencia deductiva, esta no le importa a nadie, eso se llama ciencia normal, etc. Ciencia por modelamiento y simulación, y ciencia con base en grandes bases de datos. Nadie hoy trabaja complejidad sin la ciencia de grandes bases de datos, analítica, etc. Pero la ciencia de grandes bases de datos no es complejidad. Y no estoy haciendo una oposición, sino una especificidad. Hoy hay 4 clases de ciencias. Por tanto, 4, en fin, da igual. No, esa es otra cosa. Sí, bueno, perdóname. No, pero lo digo, voy a decir amablemente. Hay personas a las que les gustan los mariscos y a otras no. Y a unas se les equipe y a otras no. Entonces, si te gusta Maturana, almorzamos. ¿Sabes cuál es la otra cosa gravísima de Maturana?
que no tiene la más su perspectiva es ontogenética, no tiene la más puñetera idea sobre procesos de simbiosis. Es autopoiesis justamente, pero fenómenos simbióticos, es decir, cooperativos, cruzados, etc. Pero no importa, en fin, eso. 4. El profe hablaba de que la autoconciencia es un aspecto netamente humano. Siendo así, se puede hablar de grados de autoconciencia en la naturaleza, porque me resulta bastante complejo, digamos, pensar de que, digamos, un perro sea autoconsciente de que es el mejor amigo del hombre, por ejemplo. Pues si es así, se puede hablar de que la autoconciencia está ligada al término de aleatoriedad. Permíteme, te lo respondo por vía indirecta. Sí. El cerebro no fue hecho para pensar. El cerebro fue hecho para conocer. Y es tan importante para ti y para mí que es la única unidad que es endoesquelética. Y eso hace que yo tenga un resto de organismo perfectamente frágil, porque es exoesquelético. ¿Cierto? Y entonces, para mí, el cerebro es una cosa importante. En fin, ¿cierto? Pero al cerebro a veces le acaece pensar. ¿Sí? Durante 40.000 años fue suficiente explicar el universo en términos de más o menos 7 objetos y 3 dimensiones. Hoy la cosa cambió radicalmente. Pensar es un surplus, es una emergencia si lo quieres, es un surplus del cerebro. Y en términos, si me permites, metodológicos, pensamos por lo menos uno de 2 caminos. Uno, porque me toca. Porque la vida me lleva a un punto en el que estoy entre la espada y la pared. Platón llamaba a eso porus y penia, es decir, pobreza y necesidad. ¿Cierto? La vida me pone el que... serendipitis, ocurrencias, creatividad, no algoritmos y cosas como esas. O 2, metodológicamente, pensamos cuando tenemos espacio, condiciones, modos de jugar. Fantasía, decía alguien allá, imaginación, libertad, totalmente natural. Cuando yo juego, y juego sin reglas, no cochino juego que los compramos en la Panamericana o Pepe Ganga. Entonces, sí, lo primero que hago es abrir las instrucciones. El primer jugador ir al dado, en fin, ¿cierto? Cuando yo juego, los sistemas vivos jugamos. Los guaguaus. Cuando yo juego, tengo las condiciones iniciales. O bien, cuando me toca. Entonces es la forma, si me permites, indirecta, digamos, no sé si satisfago te responderá yo. Sí. 5. Profesor Dieza. A ver, agradeciendo al profesor por la presentación, pero yo pues no soy como en la escuela, yo soy en la área computacional. Yo sí creo que hace más o menos 26 años se han propuesto ya modelos que permiten tener en cuenta el no determinismo. O sea, que la ingeniería clásica y las universidades nos estemos equivocando, algunas universidades. Es una cosa. Y otra que hoy día, por ejemplo, si uno habla de cálculos para modelar procesos concurrentes, distribuidos, móviles, como el cálculo Pierre-Robin-Wiener en la Universidad de Cambridge, que fue formulado pues, para ese tipo de modelado, donde se puede modelar el no determinismo a partir de 2 conceptos también interesantísimos, que son los niveles de observabilidad, donde la observabilidad débil es consciente cuando se hace el modelado. Estoy hablando pues, de cálculos que llevan más o menos 20 años de formulados. El nivel de modelado puede reconocer en quien modela, reconoce
que lo que ve es débil porque no puede modelar como caja blanca la realidad. Digamos que el ser humano está luchando por reducir la incertidumbre porque queremos manejar todo, casi que queremos ser Dios. Estos cálculos y álgebras de procesos lo que quieren realmente es reconocer nuestras limitaciones frente a la observabilidad. Entonces aparecen estos, digamos, elementos que además se unen ahora a una teoría que pues, hoy día se está tratando de usar en muchas partes del mundo y hay muchos grupos de investigación trabajando en eso, incluso nosotros con lo poco que podemos hacer, que es las teorías de chequeo de modelos, reconociendo esos niveles de observabilidad, reconociendo esa limitación y usando no lenguajes de programación ni ingeniería clásica, sino cálculos formales que reconozcan esos niveles de observabilidad. Entonces, yo creo que sí hay herramientas hoy día para atacar esto. Yo creo que hoy sí podemos afrontar el reconocer el no determinismo, ¿sí? Pero también creo que el que trabaje dentro de la aleatoriedad, dentro de las teorías clásicas, puede aportar muchísimo porque hemos resuelto mucho a partir de esas teorías. Yo creo que la teoría de complejidad tiene que echar una mirada hacia lo que estamos haciendo en computación con estas álgebras de procesos, ¿sí? Que es un enfoque que nos está dando salida para ese manejo con niveles de observabilidad. Usted hablaba del tiempo, y entonces ya aparecen también las lógicas temporales de bifurcación, las lógicas temporales lineales, donde no me interesa la unidad de tiempo, sino me interesa si hoy, eventualmente en el futuro o en el futuro se pueda dar algo que posiblemente surja por algo no observable de mi parte. Entonces yo creo que hay que echar una mirada también hacia esos campos donde venimos trabajando pues algunos grupos, algunos que lo conocimos a través de nuestros estudios doctorales, otros pues que ya llevan como en Cambridge mucha trayectoria en eso y que creo que puede dar salida en parte a que aparezcan nuevos lenguajes de programación, por ejemplo, que incluyan el no determinismo como un elemento sintáctico, posiblemente que hay que construir lo básico con una semántica asociada que pueda a nosotros permitirnos modelar más cercano a la naturaleza lo que no comprendemos. Obviamente ahí hay mucho trabajo por hacer y creo que puede ser interesante echar una mirada hacia esas líneas de trabajo. ¿Me permites colgarme solamente una palabra que dijiste? Porque, digamos, me permite ampliar el diálogo. La semántica de la lógica clásica, por consiguiente de toda la ciencia clásica, esa ciencia de control, ¿cierto? Es una semántica del mundo real, de procesos reales o actuales. Los complejólogos sabemos de esa cosa, pero no nos concentramos ahí. Por el contrario, la semántica de las lógicas no clásicas es semántica de mundos posibles. Y lo que hacemos los complejólogos y las complejólogas es meterle al mundo lo que el mundo no tiene. Posibilidades. Tantas como quepa imaginar. Entonces, ahí hay una diferencia bestial, ¿cierto? Y cuando digo lógicas no clásicas, estoy abriendo un capítulo enorme. No las voy a enumerar, ¿cierto? Lógica hidrotética, lógica cuántica, lógicas multimodales, qué sé yo, ya mencionamos la de la ficción, ya mencionamos la subestructural, lo que tú quieras, que esencialmente se enfocan en el reconocimiento de que lo real, lo actual, significativo como es muy poco. Además, pensamos, ¿cómo se llama? Mundos posibles. Y ese sí es un rasgo diferenciador fantástico. No voy a repetir la idea que tú manejas mucho mejor que yo, y es que las verdades, los determinismos, etcétera, que alguna vez logramos y que cada vez estamos logrando, no los perdemos. Además, ganamos la incertidumbre. Además, ganamos la indeterminación. Eso no lo voy a repetir. Ok, abrimos espacio a una segunda ronda de intervenciones. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1. Bueno, hace un momento trabajamos sobre el cerebro. Yo tengo algún conocimiento y alguna lectura sobre la cuestión del cerebro.
Supuestamente hay muchos escritos que dicen que los que son estudiados, los que tenemos varias carreras, etcétera, etcétera, ustedes que son científicos, que aparte del conocimiento de pregrado, especialización, maestría, todo lo que han tenido, la experiencia y todo eso, pero ustedes y nosotros estamos manejando el 5% del cerebro. Entonces, yo siempre, toda la vida me he preguntado, o sea, el día que llegue el ser humano a manejar por lo menos el 30% del cerebro, eso va a ser grandioso. Apenas los científicos están utilizando el 5%, entonces quisiera saber qué tan cierto es esa cuestión que he tenido y he leído. Pensar en términos de ver los sistemas complejos significa reconocer que no hay un centro de pilotaje, un centro de control, una torre de lo que tú quieras, ¿cierto? El centro en buena complejidad depende en cada caso de cada caso. No hay un centro rígido, estático y establecido de una vez y para siempre. La tradición occidental es encefalocéntrica, ¿cierto? Es perfectamente encefalocéntrica. Dato: el 97% de la biomasa del planeta somos plantas. Y las plantas, no tenemos pies y sin embargo nos movemos, caminamos. El problema es que es muy lento. Pero las plantas, 2, no tenemos sistema digestivo y sin embargo comemos y digerimos. Y 3, no tenemos cerebro y sin embargo pensamos, reconocemos el entorno, resolvemos problemas, procesamos información. Entonces, lo que pasa es que a mí me enseñaron que la cabeza, use la cabeza, mijo. ¿Sí? En un organismo sano, no me preguntes lo que significa un organismo saludable, ¿cierto? Las cosas más importantes no siempre pasan por la cabeza. El centro en este momento es el sistema nervioso central. Tratamos de entender las chifladuras, qué sé yo, pero ahorita ya son casi las 12, ¿cierto? Vamos a almorzar, el centro se desplaza al sistema digestivo y así sucesivamente. Solo es esa tradición que se origina en Platón y Aristóteles la que me hizo creer que, en fin, existen buenas razones biológicas, manifiestamente. Pero, no, en fin, sí. Este dato, porque tenemos un proyecto de investigación con otros amigos, este dato es bestial. Organización Mundial de la Salud, pues, criterio de autoridad, ¿cierto? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 2/3 partes de la humanidad tenemos algún grado o modo de incapacidad intelectual. Unos somos chiflorentos, otros somos autistas, otros tenemos síndrome de Asperger, otros tenemos, ¿qué? ¿Verdad? Falta de atención. En distintos grados. En distintos grados. Entonces, la pregunta que se nos devuelve a ti y a mí es, oye, ¿quiénes son los normales? Si 2/3 partes de la humanidad tienen algún grado o modo de discapacidad intelectual. Tengo que anotar la cosa en el celular, si no se me olvida. Viejito, estás en las 2/3 partes. Sí. Bien, hay que hacer una conferencia en la que ustedes nos decían que normalmente el ser humano anda en unos estados mentales, ¿cierto? En un estado de concentración en la tarea que está realizando, ¿cierto? Sobre la marcha en la cual pone toda su atención y trabaja sobre ello. Y otro estado en el que simplemente estamos en modo piloto, en que nosotros como que nos distraemos. Pero personalmente, pues también conozco a muchas personas que les pasa lo siguiente: ellos están como en modo piloto, pero de un momento a otro es como si desde el fondo de sus cabezas surgiera una idea, con una respuesta, una solución a un problema que están planteando. Entonces, por ejemplo, en mi caso concreto, yo usualmente programo. Entonces yo digo, tengo que resolver este problema, pero me pongo a hacer otras tareas, me pongo a hacer otras cosas, cuando de un momento a otro una parte me dice como, oye, la solución a ese problema es esta. Entonces me gustaría hacer por eso opinión sobre ella. No, tú y yo somos iguales. En términos de la filosofía de las matemáticas, hasta el día de hoy hay 2 escuelas solamente.
Uno, los que somos formalistas. Los que somos formalistas somos hilbertianos. Los que somos hilbertianos somos algorítmicos. Y dos, los que somos intuicionistas. Los que somos intuicionistas nos gusta mucho Poincaré, ¿cierto? Y trabajamos con el segundo, qué sé yo, procesamiento paralelo, sí, chisme. Yo también soy intuitivo, es la parte femenina mía, ¿sí? Pero es en serio, es decir, es en serio. Poincaré, cuando se iba a subir en la plataforma del tren, a un tren, tenía la respuesta a un problema, ¿cierto? Entonces, manifiestamente que sí. Esa ciencia occidental, cochina, etcétera, es hecha por hombres machos, brutos, peludos, viriles, ¿cierto? Las mujeres hemos tenido muy poca oportunidad, ¿cierto? En fin, y esa es la ciencia de control, de predicción y cosas como esas. En filosofía de las matemáticas, el otro capítulo, que es el que tú estás mencionando, y sí, en términos biográficos, sí, incluidos. No. 3. Se fue el número 3. Continúo yo, profe. Quería hacer una pregunta porque me llamaba mucho la atención, digamos, ese espacio medio entre el pensamiento cuántico y el pensamiento lineal. Entonces, pues, hay teorías como la voy a leer porque siempre se me olvida, reducción objetiva orquestada, sí. Pues donde este neurocirujano y premio Nobel encuentran que, pues, esta parte del pensamiento es cuántico, ¿no? A partir de esta nueva partícula que encontraron. Pero, digamos, uniéndolo un poco con la lógica trivalente y viéndolo desde el punto sintético y no reduccionista, este tercer elemento que maneja esta incertidumbre lo podríamos inmiscuir dentro de esta lógica cuántica como ese principio de superposición. La genialidad de la complejidad. Te voy a hacer una caricatura. Yo no soy Fontana Rosa o qué sé yo, pero eso, creo que es una buena caricatura. ¿Cuál es la genialidad de la complejidad? La flecha del tiempo. La flecha del tiempo que nos permite entender que el pasado es cualitativamente distinto del futuro. Pensar complejidad es pensar la pucha flecha del tiempo. Y entonces aparecen procesos entrópicos, aparecen procesos de complejidad creciente, cosas como eso. La física cuántica, lato sensu, no tiene ni idea de la flecha del tiempo. No sabe del tiempo. La ecuación de Schrödinger es eminentemente lineal, ¿cierto? La física cuántica no tiene ni idea de tiempo. Y entonces lo mejor, cierra los ojos, lo mejor que yo puedo decir en el marco del pensamiento, de la ciencia cuántica, es que el tiempo es presente. Y el tiempo es presente significa que en el tiempo todas las posibilidades se están cumpliendo. No es que cualquier posibilidad se puede cumplir. En el presente, que es presente puro, no hay futuro ni pasado, todas las posibilidades se están cumpliendo al mismo tiempo. Y eso se llama superposición. Entonces, ¿cómo se llama? El gato está vivo y está muerto al mismo tiempo, ¿cierto? Pero eso solo Schrödinger se cree esa cosa, porque ¿quién ha visto a un gato quieto? ¿Sí? Con la botella se y la pistola. Nadie. ¿Sí? Entonces, la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Es en serio. Hay tres razones por las que se introduce la flecha del tiempo. Uno, porque hay un observador externo. Puede ser una cámara fotográfica, puede ser un ángel, puede ser un demonio, puede ser un dios. Porque hay un observador externo y observa, y el acto de medición hace que la pistola y el frasco de cianuro, etc. Dos, por el medio ambiente, por el entorno. Y el medio ambiente interviene en la cosa. Y cuando hay medio ambiente, entonces aparece determinación, sistemas clásicos. Y tres, por la acción del gato. Porque los gatos nos movemos, ¿sí? Tenemos 7 vidas, pues nos podemos jugar 6. ¿Cierto? Entonces, el gato se mueve, y entonces por esta razón tenemos el mundo clásico. Entonces, la genialidad, es una manera de decirlo. Si al comienzo decíamos, pensar la complejidad y, ¿cómo no le vayas? La complejidad y los sistemas cuánticos es pensar tiempos muy lentos y tiempos muy vertiginosos, ¿cierto? Pensar entonces la complejidad de los sistemas cuánticos significa pensar la flecha del tiempo fantástica. Y el problema
de que en el mundo cuántico el tiempo no existe. Y entonces, eso se llama, espérate, no te vayas, eso se llama coherencia cuántica. ¿Y por qué la función de onda colapsa? ¿Cierto? Por lo menos por esas tres razones que te acabo de mencionar. Y cuando la función de onda colapsa, el mundo se hace clásico. Espérate, pero es que no existe única ni principalmente coherencia cuántica. Si yo tuviera una buena formación en teoría cuántica, sabría que hay coherencia cuántica y recoherencia cuántica. Y ambas suceden igualmente en escalas nanométricas, vertiginosas, picométricas. Existe, repita para mí, coherencia cuántica y recoherencia cuántica. Lo que pasa es que ya el tiempo se acabó de la clase. Entonces, no es que el mundo cuántico se está agotando y se está volviendo clásico, ¿sí? Al mismo tiempo el mundo se está volviendo cuántico, fantástico. Espérate. Entonces, el gran problema es cómo combinar esas dos dimensiones, tiempos lentos y tiempos vertiginosos, flecha del tiempo y ausencia del tiempo. Ahí estamos. 5. Lo que pasa es que hoy en día se da una idea de que nosotros estamos viviendo una simulación. Entonces, pues, se basan en teorías como la de Platón, la que hablan del hombre de la caverna, y en la teoría de la doble retina. Entonces, pues, esto se debe más que todo a la complejidad de los sistemas, viéndolo desde mi punto de vista, por ejemplo, la complejidad de los juegos hoy en día. Entonces, me gustaría saber cuál es su pensamiento acerca de si esta teoría es verdad o si tiene algún sentido. Sí, espérate, despacio. Porque vuelve a salir la vieja bruja, que es verdad, ¿cierto? Una marca distintiva de complejidad es la multiplicidad o la diversidad. Y nosotros, las complejólogas y los complejólogos, sabemos que no hay la verdad. Existen modos y grados de verdad. Y existen distintos sistemas de verdad. Entonces, con esto te estoy enredando la vida, ¿no es cierto? Te estoy complicando la vida. Porque yo estaba acostumbrado que me quieres, es verdad, sí, mi amor, te amo. Y eso me satisfacía. ¿Sí? Mira, es verdad, ¿cierto? Un mundo en el que existe una única verdad siembra todas las condiciones para violencia y exclusión. Al final del día es tu verdad y no la mía. Al final del día, ¿cierto? Entonces, cuando yo accedo a la noción de pluralismo lógico, lógicas no clásicas, reconozco que hay múltiples sistemas de verdad. Múltiples sistemas de verdad no significa que cualquier verdad sea equivalente, ¿cierto? Esto no es relativismo. Entonces, digamos con respecto al final, que no es el núcleo de tu pregunta, ¿cierto? Al núcleo de tu pregunta es si estamos en The Matrix o no. Pues, sí, claro. Entonces, te voy a dar dos respuestas perfectamente disyuntas. Una, sucede que nadie es perfecto. Yo trabajo en una facultad de ciencia política. Súper, sí, perdón. Sí, y en épocas de crisis, en épocas de desasosiego, es conveniente pensar que esta no es la realidad. Y cumple una función religiosa. Y entonces el establecimiento me coge a picos. Sí, esa es una ilusión. ¿Sí? Esperas a que venga Neo, ¿sí? Y eléctrico la cosa y tal. ¿Sí? Ok. Entonces, son dos respuestas perfectamente disyuntas. En momentos de crisis e desasosiego, es conveniente pensar que esta no es la realidad. Acto de negación, son tres actos de negación, ¿cierto? Negación, ira y aceptación. No me puede estar pasando a mí. Eso es una. Segunda respuesta, perfectamente disyunta, ¿cierto? Es que hemos ganado en grados de libertad, en grados de posibilidad. Y lo que ya sabemos, eso es muy trivial, te presento disculpas, es la fenomenología como método, es que las cosas no son lo que parecen porque no terminan de aparecer.
no terminan de manifestarse, pues, ¿sí? Y la tarea mía como científico, como artista, como escritor, como músico, qué sé yo, es tratar de dar lo que se aparece que no termina de aparecer. No porque del fondo haya una esencia, la clase, ¿cierto? Sino porque no termina de... Fantástico. Y ese eso lo que me revela es que el concepto de verdad hoy es el concepto exactamente de lo que tú y yo hacemos, que es investigación. La verdad es investigación. El problema mío es que yo soy menos inteligente que tú y entonces yo me acepto menos. Porque tengo menos papers, porque tengo más literatura gris. Tú eres más inteligente que yo porque tienes más Q1, más Q2. Entonces, es un decir, verdad es investigación. Y sé que no le voy a cachar. Pero ahí vamos. Bueno, damos por terminada la conferencia del profesor Maldonado, no sin antes darle pues, un gran... Damos por terminado el primer ciclo de conferencias en el marco del Encuentro Interuniversitario de Complejidad de Autoorganización, y los invitamos el día de mañana desde las 10 de la mañana en este mismo auditorio a la conferencia del profesor Martin Hilbert y a la conferencia del profesor Jorge Villamil. Muchas gracias.